Hola, muy buenas noches. Hoy 30 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Estos trastornos pues son una enfermedad, es una situación que cada vez estamos entendiendo más, pero que definitivamente pues requerimos como conocer un poco más del asunto, entender la edad, como saber cómo hacer todo este abordaje individual y de la familia. Y para hablar de todo esto, pues vamos a reunirnos hoy con la doctora Ana Salgado, quien es médica de la Universidad de La Sabana, tiene máster en nutrición y dietética clínica y máster en nutrición deportiva, experta en todo el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria. En el 2012 cofundó con su hermana Claudia la empresa EMA y ahí fue donde nos conocimos trabajando juntas en todo el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Pues muchísimas gracias por estar hoy, por aceptar esta invitación, por querernos compartir esta linda noticia, pues ya de que tenemos este libro. El libro se llama Con el enemigo en la mesa. Es un libro pues del que quiero que estemos conversando, de una gran utilidad y del cual vamos a estar mirando. Bueno, pues muchas gracias, Ana, te cedo la palabra. Hola Vicky, muchas gracias, qué rico este espacio, qué rico y qué importante y gracias por abrirme este espacio hoy. No, pues a ti muchísimas gracias por haber aceptado como esta invitación y como querer compartir con todos pues tu conocimiento y bueno, y pues por que podamos conversar de este libro pues tan importante que ya está recién salidito del horno. Es un libro Está muy... recién salido, sí. Exactamente. ¿Quieres contarnos algo más de ti, aparte de, pues, del pequeño resumen que hice de tu biografía? No, Vicky, creo que está bastante completo. En efecto, sí, soy médica, ya nos conocimos hace varios años. Sí. Em, yo pues ya llevo casi 10 años trabajando en trastornos de la conducta alimentaria y, y realmente yo creo que como tú, que también trabajas en el área, definitivamente es un tema que logra apasionar y por eso me encanta que estemos ahora en este espacio, poder hablar de este tema, de responder preguntas. Y bueno, y muchas gracias por presentar Con el enemigo en la mesa, que es este libro que acabamos de publicar con la editorial Intermedio Editores del Tiempo y que busca es precisamente eso, eh, educar y tener los ojos mucho más abiertos en esta sociedad en donde estos trastornos se presentan cada vez con más frecuencia. Bueno, y el título es muy llamativo. Cuéntanos de ese título, cómo fue surgiendo. Vicky, mira, mm, cuando yo empecé a escribir este libro, lo primero que pensé es para a quién quiero que esté dirigido y qué quiero lograr con este libro. Fue como lo primero que yo dije, que quiero lograr al escribir y al llegar a tantas personas por intermedio de esta editorial, porque estaba dirigido al público en general. Eh, y yo dije, lo que quiero hacer es es mostrar la verdadera cara y el peligro de lo que es em, los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, y empecé a escribir y lo empecé a describir como un enemigo que tenemos que, como en toda guerra, digamos, que queremos sacar un enemigo, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. No podemos subestimarlo y tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo muy bien al punto en que podamos saber cuáles son sus pasos y cuáles son las formas en que ataca para así darnos cuenta que es un enemigo y poderlo atacar. Entonces empezó a llamarlo así, como conozcamos el enemigo, este es un enemigo, la voz es un enemigo. No dejemos que esté con nosotros. Nadie quiere que un enemigo entre a su casa y mucho menos que comparta con un ser querido. Y al final entonces el título viene de haber llamado al trastorno de la conducta alimentaria como un gran enemigo y después ver que definitivamente no es agradable
sentarse a comer con un enemigo. Entonces, por eso es un título que llama la atención, pero es un título que le da la importancia a los trastornos de la conducta alimentaria que merece. Pues es que me llamó la atención porque me parece que este enfoque que estás dando, cómo hay que identificar al enemigo, describirlo, conocer sus tácticas y sus estrategias para saber uno entonces cómo se organiza para poder combatirlo. Y es que un trastorno de la conducta alimentaria es un enemigo mortal, Ujú. gravísimo, y que no solamente pues lo sufre quien esté padeciendo un trastorno, sino cómo genera una cantidad pues de cambios en la dinámica de la familia y del entorno que está alrededor. Entonces, empezando por el título, creo que es como lo primero que hay que resaltar, ¿no? Que estas enfermedades son muy graves, que pueden amenazar en muchos sentidos y que mientras más entendamos, mientras más la podamos detectar, mientras más herramientas tengamos para poder abordar estos trastornos, pues mejor nos va a ir. Y no solamente los trastornos, porque también a veces no se configura un trastorno, pero sí hay a veces mucho sufrimiento alrededor de la forma de comer, de lo que es lo correcto y una cantidad pues de situaciones que nos confunden y que a veces hay que saber cómo poner ese punto que no se vuelva un enemigo, porque la comida pues es parte de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra gratificación, de lo social, y Claro. debe ser más nuestro compañero de vida y como un socio que nos ayuda a funcionar muy bien y no alguien que tengamos que estar combatiendo como cuando se nos da un trastorno de la conducta alimentaria. Ese es un punto importante, que cuando uno lo reconoce, entonces prende las alarmas de cuando lo que empieza siendo como un cambio en el estilo de vida o una intención de autocuidado puede llegar a convertirse en una enfermedad. Entonces, cuando uno tiene claro cuáles son esos límites, es mucho más fácil ponerle el freno o encontrar ayuda para hacer stop antes de que se vuelva lo que tú dices, un verdadero trastorno que va a desencadenar en un tratamiento muy largo, en un tratamiento costoso y además que va a suscitar también un sufrimiento por parte de quien lo padece y los familiares. Sí, y por eso me encantó en el libro, tú hacías énfasis ahora que pensabas para quién iba dirigido, me parece que se logra el objetivo, que es para el público en general en un lenguaje muy claro, muy para que todos lo podamos entender. A veces uno cuando maneja un lenguaje técnico, pues se enreda para poderlo hacer que todo el mundo lo tenga asequible y se logra con el libro que sea entendible para todos, muy claras las ideas y pues hablas y como que cuentas en ese libro, bueno, cuáles son como esas señales de alarma que hay que tener como en mente frente a esos trastornos. Y sobre todo hay un capítulo que me gustó mucho que es pues también como cuidando a ese cuidador, porque pues Ujú. digamos que hay un punto que obviamente es central alrededor del paciente, que hay que identificar, trabajar con él, cuidarlo y como bien decías, es un tema que toma definitivamente algo que no se puede como saltar sin resaltar, es que siempre va a requerir un manejo especializado y un manejo en equipo. O sea, esto no se puede Sí. así solamente en la casa y tranquilo que yo lo saco adelante. No, esto siempre va a requerir un manejo especializado y en equipo. Pero además de ese enfoque en el paciente, pues está también esa parte del cuidador, que me parece pues que pocas personas se enfocan como en esa otra parte que también es tan difícil para el cuidador entender lo que pasa, cómo se enganchan a veces en estos conflictos alrededor de la enfermedad, el no comer, de las purgas, etcétera, etcétera, el desgaste y el dolor que sufren las familias. Entonces me pareció muy bonito que hicieras también como ese enfoque. ¿Quisieras hablarnos algo alrededor de lo del cuidador? Ese capítulo, creo que te refieres al capítulo del cómo puedo ayudar, y Sí, ese capítulo me ayudó a hacerlo una colega una colega. nuestra que es psicóloga, que es Ujú. Adriana Granja, y le pedí ayuda porque hemos visto muchos pacientes y ella se ha vuelto experta en el manejo de la familia con una terapia que se llama Family Based Therapy, y es como, o la terapia basada en familia. Y de alguna manera lo que logramos empezar a entender es que al
estamos hablando de esto como una enfermedad muy difícil, como un enemigo muy poderoso. Y cuando nosotros nos estamos enfrentando a enemigos muy poderosos, vamos a necesitar un batallón, ¿sí? Esto no es fácil hacerlo solo. De alguna manera, que las personas también sientan que no es sinónimo de debilidad tener seres queridos que estén en la batalla y al pie del cañón con nosotros. No es que somos unas personas necesitadas, que somos débiles o que somos una carga para la familia, sino que es que lo necesitamos. Necesitamos de la gente que nos quiere, que nos ayude a salir de esta enfermedad. Pero entonces la gente que nos quiere y que va a estar ahí tiene que saber ante quién se está enfrentando y entonces qué rol va a cumplir y cómo se va a enfrentar. Y eso es precisamente un poco lo que quiere la terapia basada en familia, y es usar a los cuidadores como parte del equipo para que al final la batalla sea mucho más efectiva. Y entonces, dentro de todo este enfoque de la terapia basada en familia, se empieza a hacer de una manera muy, muy fácil e ilustrativa, comparando el cuidador con tipos de animales, mostrando con el amor que siempre sentimos los familiares cuando queremos ayudar a un ser querido, cómo muchas de las conductas no van a ayudar mucho al problema, sino que, además, sino que todo lo contrario van a ser de pronto eh, un hándicap para poder salir del problema y cómo más bien deberíamos encaminarnos a hacer. Entonces, de esta manera, sin juzgarlo, podemos identificarnos dentro de mi temperamento, cómo suelo ser yo como cuidador y de pronto cómo debería yo trabajar para al final ser un verdadero apoyo en este proceso. Y entender también que en todas las enfermedades siempre los cuidadores en algún momento también van a querer tirar la toalla o se van a sentir cansados, y al final es normal sentirse así, no es falta de amor, no es falta de empuje, es simplemente cansancio y es válido sentirlo también. Sí, es súper frecuente que lleguen a veces los cuidadores como yo ya no doy más, ya me cansé, Ujú. ya no sé por dónde más buscar soluciones. Claro que ahí vuelven y se recargan, pero sí es como importante que todos sepan que dentro del proceso sí hay ese momento de esa sensación como de no voy a poder. Efectivamente, eso símil que se hace en el capítulo con las familias y la dinámica Ujú. al final de los animales lo permite como entender y hacer muy claro y de bastante utilidad y de apoyo, pues para que las familias vayan teniendo como una idea en general de cómo pueden sumar en este En el batallón, pues tratamiento. para Ujú. poder funcionar en atacar a este enemigo alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria. Dentro del libro, pues tú haces también relatas unos casos y unas vivencias que son además las clásicas, ¿no? Como los casos más casi que uno dice, uy, sí, casi que estos son los que yo veo todos los días. ¿Algún caso que quisieras resaltar en este momento? No necesariamente del libro, de los que tú dijeras, estos de las situaciones difíciles que uno se enfrenta en la cotidianidad frente a un trastorno en la conducta alimentaria. Y que yo creo que a uno trabajando con pacientes, todos los pacientes le tocan a uno. En cualquier medida u otra, pues finalmente son los que le hacen a uno la experiencia, ¿no? Entonces se les debe, digamos, esa confianza de primerazo que acudieron a uno y que han ayudado a construir la experiencia. El libro es un poco la experiencia de haber podido tener el privilegio de ver pacientes y que hayan salido adelante, muchos de ellos. Y yo creo que en este libro hay un poquito de cada uno. Yo te podría decir que con cada paciente se vive distinto porque todas las personas son un mundo, ¿sí? Em, casos muchos, y en este momento digamos que hablar de casos puntuales, pues no, como que no lo tengo en la cabeza, pero siempre pues me llama mucho la atención los pacientes que están llegando cada vez más jóvenes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre es choqueante ver que lo que antes de pronto no habían preocupaciones por el cuerpo o por el comer, como de pronto en nuestra generación vinimos a saber lo que era una comida más
sana cuando estábamos en la universidad y ahora me choqué a ver que a los 11 años ya se están hablando de dietas, por ejemplo, o ya se están hablando de distintos tipos de cuerpo, o ya se está hablando de verse al espejo y molestarle la barriga, ¿sí? Cuando al final todavía es un niño, estamos hablando de personas prepuberales. Siempre también me, me llama mucho la atención em, también ver a adultos, ¿sí? Como nunca antes había sufrido de eso y de repente ahorita siento que me estoy enrollando con la comida, estoy siendo como mucho más estricta. Y entonces es como ver también que no es que pase la adolescencia y ya estamos exentos de engancharnos en un trastorno de la conducta alimentaria, es que en cualquier momento puedo llegar a enrollarme si yo no lo reconozco y no acude y digo, es que, ¿sabes qué? Que creo que ya estoy pensando demasiado en comida y ya no está siendo sano, necesito ayuda, pues de pronto el día de mañana la intervención va a ser mucho más difícil. Em, y esto, digamos que estoy hablando como en anorexia, pero también en bulimia. Los casos de bulimia en pandemia se dispararon Entonces, enormemente enormemente. Entonces, ver cómo los trastornos de ansiedad cada vez están saliendo mucho más en personas jóvenes y que están empezando a concomitar o tener como estas comorbilidades en la alimentación. Entonces, creo que al final lo más impactante es la frecuencia de casos. Eso es lo que a mí me podría impactar ahorita y por qué agradezco la oportunidad que se me dio de haber publicado este libro, es porque es una necesidad y la necesidad es que cada vez más se están enfermando los jóvenes, los adultos, hombres y mujeres. que se nos había ido ahí la señal. ¿Ya? ¿Volvió? Ya, ahí, ¿Ya? ahí Ok. retornó, sí. Sí, entonces fíjate que con lo que dices tú me parece súper clave como resaltar uno, que estamos hablando de diferentes grupos de edades, que aunque es más frecuente pues en la adolescencia, también ya en prepúberes y en adultos de todas las edades se puede presentar. También recordar pues que se puede presentar en hombres y en mujeres, así sea mucho más frecuente en En mujeres. mujeres. Ujú. Y yo diría que porque cuando yo leía los casos, pues yo decía, sí, es que son los típicos que uno ve, como hay unas circunstancias que los papás deben tener como muy en mente de los jovencitos, y es cuando empiezan que no quiero seguir con el almuerzo del colegio y que cada vez empiezan como a quitar más y obviamente esto a veces se refuerza como, ay, no, si es que en la casa cocinamos más rico y no, es que qué rico que se quiere cuidar y quiere perder un par de kilitos para la fiesta de 15, para la fiesta de la amiga, para el paseo de Semana Santa y como que ahí sin darse cuenta empieza a gestarse. Como esa es como una de las grandes señales que hay que tener en mente. No quiere decir que siempre pues que empiecen a hacer una dieta o empiecen a dejar el almuerzo del colegio se va a dar un trastorno alimentario, pero es un tema al que hay que estar como atentos. Y lo que señalabas tú de las chicas que en plena preadolescencia ya están empezando a decir quiero la dieta porque quiero perder peso, también es un punto que hay que estar mirando. Y cuando se empiezan a usar como todos los productos, usualmente que están en la casa, además, adelgazantes, eh, también es una señal que hay que revisar. O sea, ¿cómo así que se está permitiendo que primero se haga ahí un autodiagnóstico, una automedicación y que empiecen a hacer una cantidad de cosas que puede que no sean o las pertinentes o las necesarias o que puedan generar riesgo, porque a veces tomamos el tema de hacer cualquier dieta o de tomar algún producto como algo Como a la ligera. de riesgo, Mm. como que eso no pasa nada y hágale, y además si lo hizo fulanito o fulanita, pues entonces es porque se puede, ¿no? Entonces, Ujú. son como puntos muy claves
a tener en cuenta si a grandes rasgos, sobre todo pues en los adolescentes que están, digamos, en más riesgo, así sea en todas las edades, pero es el grupo pues como donde más peligro estamos teniendo. Entonces, como que estemos pendientes cuando veamos señales que nos puedan indicar que se está acercando a una forma de alimentación que no es como la más sana y la más adecuada. Y ahí viene una pregunta importantísima y es que todos decidimos eh, que la alimentación sana es muy diferente, ¿no? Cada uno de nosotros llama ahora a cuidarse y Sí. alimentarse saludablemente de una manera que no, la de nadie coincide con la de nadie, pero tú sí eres experta, tú sí puedes darnos guías porque es que ahora todo el mundo da opiniones no necesariamente siempre basadas en una experiencia y en un conocimiento. Ujú. Para ti, ¿cómo es todo esto de una alimentación saludable? Vicky, mira, ese era un reto, ese fue un reto cuando yo inicié el abordaje de pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. Siempre el reto es como que ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, ¿cierto? Porque entonces Ujú, ahora la pregunta mucho es, pero ¿está bien o está mal decir que ujú. queremos comer bien en la casa? Y de ninguna manera está mal querer tener una, un- un- una, una vida saludable, unos hábitos saludables, que en la casa nosotros estemos em, con el ejemplo, comiendo verduras, comiendo frutas, tampoco con el ejemplo que estemos mostrando que hacemos deporte, que tenemos disciplina. De alguna manera podemos tener hábitos saludables en todo. Entonces, lo que yo trato un poco de mostrar acá es que cuando entremos, cuando queramos mostrar un hábito de vida saludable, no nos enfoquemos solamente en el tema comida-cuerpo, sino que hablemos de un hábito saludable en todo el sentido de la palabra, en tener buenos hábitos de sueño, por ejemplo, en limitar el uso de pantallas, en comer todos juntos en familia, en hacer un deporte juntos, en jugar juegos de mesa, en hablar. Y en la comida, entonces, yo trato siempre de explicar que si bien es cierto que el qué comer y comer frutas y comer verduras y comer proteína y comer carbohidratos y comer grasas, es necesario también empezar a enseñar en casa que el hábito del cómo se come y respetar los momentos de comida también es muy importante. Entonces yo digo que es dejar de tener solamente el foco o la lupa solamente en el qué comer, en El el que que la es caloría, prohibido, si es sano y si combina y si es la hora. Me encanta. en Es las reglas excesivas. Ujú. Es en las reglas excesivas, porque al final terminamos entonces enseñando es que hay ciertos postres malos, pero no dejamos de comerlos tampoco. Pero como son malos, entonces también los comemos de forma desorganizada o podemos hacer comentarios en la mesa como, bueno, es un pecadito, pero mañana hacemos ejercicio, ¿sí? Entonces está lo que pasa cuando el foco de lo sano solamente está en la comida permitida, en la comida prohibida o en las reglas, empezamos entonces a tener también una relación de culpa con la comida y cuando me permito, puede ser mucho más fácil que me desborde, entonces, porque me estoy permitiendo lo prohibido. Entonces, si me permito lo prohibido, pues ya automáticamente de pronto ni siquiera tengo límite. Entonces, empezar a enseñar flexibilidad en el que comemos, pero rigurosidad en la manera en que comemos. Pues de pronto sí es, no comamos frente a las pantallas, disfrutemos el momento, comamos despacio, encontremos los momentos en donde vamos a disfrutar un postre, no es que entonces tengamos vía libre para comer postre durante todo el día, sino esperémonos al momento, comámonos un postre después de almuerzo. Entonces, dentro de mi comer sano, yo no solamente me enfoco en el tema de el que los nutrientes o los macronutrientes como hoy está muy de moda, sino también hago mucho énfasis en la necesidad de tener un buen hábito y
en no catalogar los alimentos como permitidos y como prohibidos. Y ahorita que tú estabas tomando el tema de los adolescentes, de los preadolescentes, definitivamente no es una edad de hacer una dieta restrictiva. Ya después en la adultez, cuando tenemos un criterio mucho más maduro, de alguna manera, con una buena guía y siempre digamos que tratando de ser como muy críticos ante la información que estamos recibiendo, es una opción decidir si yo puedo o no hacer una dieta. Pero en un niño la respuesta siempre va a ser no, no se necesita. Un joven, un adolescente no necesita hacer una dieta y por nada necesita tener una dieta restrictiva donde cortemos grupos de alimentos. Sí, yo creo que esos son puntos súper importantes. Uno, pues tener en cuenta esos factores de riesgo y si hay una necesidad médica en un niño, en un joven, pues tendrá que tener una orientación médica por alguna patología en especial, pero ese es un grupo que no se les debe dar la puerta abierta a los chicos como si hagan esta dieta ya porque no es el momento de hacerla y menos sin una guía si es que hay una indicación específica. Y toda esa mirada integral me parece que es la parte más clave dentro de la prevención, porque efectivamente tú hablas mucho del qué, cómo, cuándo y es todo el escenario que hay alrededor de comer, que no es solamente el nutriente como tal, sino decías, por ejemplo, dentro de muchas cosas que son muy claves, el comer en familia. Eso es tan saludable como el que tenga el balance dentro de los nutrientes que se está teniendo para el acompañarse, para la parte afectiva, para el comunicarse, para el ver que cada uno pues esté pudiendo nutrirse dentro de lo que va siendo requerido, en especial pues en los adolescentes y preadolescentes. Entonces todo esto es muy clave porque lo que sí está muy evidente es que la mayoría de los trastornos arrancan en una dieta. No todas las Ujú, dietas tienen un trastorno alimentario, mucha gente hace exacto. dieta y pues no pasa nada grave, pero los trastornos de la conducta alimentaria sí empiezan en dietas. Entonces, Sí, una dieta inventada, mal pensada, llevada de una manera inadecuada, un hábito de vida supuestamente saludable, porque por eso decía yo ahora que a veces asumimos que cuidarnos es entrar a quitar una cantidad de cosas y rotular bueno, malo, prohibido, no sé qué, ujú. y ya creemos que vamos dentro de lo saludable. Y a veces estamos metiéndonos en terrenos pantanosos y en situaciones de riesgo que pueden llevar en personas vulnerables a un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, uno de los factores como muy claves dentro de la prevención de estos trastornos que son tan graves, pues es que hagamos ese concepto global de lo que es lo saludable, ¿no? Que no es solamente si este alimento, si el otro, si un aceite o el otro, sino todo lo que se engloba dentro de lo que tú estabas conversando y que realmente la mayoría de esas cosas se van modelando en casa, definitivamente. Exacto. Dentro de esa comer en familia, el, los comentarios o el ejemplo que en ese momento que damos los adultos es indispensable, ¿sí? Entonces, porque si estamos todos comiendo en familia, pero mientras estamos comiendo estamos hablando de no deberíamos estar comiendo estas papitas fritas aunque están deliciosas, pero esto es un pecadito, automáticamente estamos generando también mucha más ansiedad a ese alimento y de alguna manera le estamos poniendo mucha más importancia al alimento que lo que hubiera tenido si de entrada simplemente hubiéramos puesto una porción adecuada, suficiente y estuviéramos comiendo y de pronto dentro de nuestro menú pues no repetiríamos todos los días las papitas fritas, pero estar hablando todo el tiempo de lo bueno, de lo malo de la comida, también genera, le da sobrevaloración al alimento mismo, que aumenta la ansiedad al momento de relacionarse con la comida. En la anorexia la ansiedad es bastante evitativa y muy restrictiva. En la bulimia entonces tenemos el caso de intentar restringirlo, pero con dificultad lograrlo. Entonces al momento en el que rompo la regla, busco la manera de deshacerme de la culpa, muchas veces con las purgas, por ejemplo, entonces vomitando lo que yo me prometí que no iba a comer o vomitando lo que de pronto yo siempre he oído en la casa que no debería estar comiendo y que esto es lo que me va a engordar. Sí, se ha encontrado como el exceso de foco en la comida y en la imagen para criticar o para hipervalidar es igualmente grave, ¿no? Eres la más Ujú. fea,
adivina, comes muy bien o comes muy mal. Cualquier polo de esos de foco se va volviendo un factor de riesgo hacia ese tipo de conductas. Creo que ahí estabas más o menos respondiendo una pregunta que tenemos aquí. Mira, sí, ya te la leo para ver si hay algo más que quisieras ampliar. Que nos preguntan qué hacer cuando los padres pueden ser una influencia no tan positiva y en ocasiones inclusive las madres o los cuidadores solo hablan de dietas, cuerpo, restricciones y rollitos. Ujú. Digamos que aquí en el padre, estamos contando con que va a ser el cuidador. La mayoría de las veces, este tipo de comentarios, este tipo de situaciones no se hacen con maldad, ¿sí? Es simplemente desconocimiento. De alguna manera, esta madre o este padre también creció en un ambiente así, ¿sí? Es posible que esta persona que hoy está sufriendo con un hijo que está enfermo, de alguna manera haya tenido también eh, unos mensajes muy estrictos con su comida y con su cuerpo en algún momento y no sabe relacionarse con la comida de otra manera. ¿Mm? Entonces, no es culpabilizar, ¿sí? Una, digamos, de lo que a mí me gusta siempre decir en consulta es, los trastornos de la conducta alimentaria no son culpa del papá y de la mamá, porque generalmente uno nunca quiere que su hijo esté enfermo. Lo que pasa es que puedo estar yo siendo un factor mantenedor de esa enfermedad sin darme cuenta. Entonces, explicar como parte del tratamiento cómo debe ser la comunicación en la familia respecto a la comida y al cuerpo es indispensable. Tiene un nombre que yo lo pongo al final y se llama el Fat Talk. Entonces, explicarle a estos papás cómo estos comentarios son Fat Talk y cómo el Fat Talk puede predisponer o mantener el trastorno de la conducta alimentaria, tiene que ser parte del tratamiento y de la consulta, porque de esa manera ya es más fácil darse cuenta que de pronto la comunicación de uno no está siendo la más adecuada en este momento, sin juzgar y sin pensar en que esto de alguna manera viene de ahí, es la culpa. Pero entonces cuando estamos viendo esto, decir lo que no sé, también me estoy dando cuenta aquí que hay mucha comunicación. O por ejemplo, yo a veces digo como, a veces las mamás me dicen, Ana, pero es cierto que yo le dije, pero cómete esto, que esto es súper sano y esto no va a engordar, ¿sí? En el desespero de la mamá de querer que esa persona coma, o en el desespero de esa hermana. Mira, yo le digo a mi hermana que fresca, que esto es gluten free, que esto es dieta, que esto lo compré en la tienda de dieta, que se lo coma. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a explicar que sin explicar o decir que cómete esto, que no te va a engordar o que es de dieta, de alguna manera lo que estoy haciendo es reafirmando la creencia del trastorno de la conducta alimentaria, entonces que por ahí el comentario no va. El acompañamiento puede ir mucho más hacia el yo sé que te está dando miedo en este momento, pero es lo que tienes que hacer. Y no calificar la comida y cómetela porque es buena, cómetela porque no es mala, cómetela porque es dieta, cómetela porque no va a engordar. Si estamos ante un trastorno de la conducta alimentaria, una anorexia en bajo peso, donde queremos que el peso aumente, pues, pues el objetivo es que el peso aumente, ¿sí? Entonces ahí el objetivo como cuidadores no es bajar la ansiedad diciéndole tranquila que esto no te va a engordar, es acompañar. Es decir, yo sé que es difícil, yo sé que esto es muy difícil, pero te lo tienes que comer. Entonces creo que lo más importante aquí, si esta pregunta la hace alguien que trabaja con pacientes, es darme cuenta que si el tipo de conversación, el diálogo que se tiene en casa es más hacia el fat talk y no favorece a a la recuperación, es mostrarle cómo este tipo de comentarios no me está ayudando y cómo ayudarles a dar las herramientas para cambiar el discurso. Porque es que la razón por la que lo tienen es porque no tienen otro discurso, porque todos hemos sido criados un poco así. No sé si tú, Eso te Vicky. es un punto
que no solamente aplica para quien esté enfrentando un trastorno de la conducta alimentaria, sino de la vida en general, que nos metemos mucho a hablar del cuerpo, de criticar, de uno mismo. Ay, es que es lo que tú decías, estamos pecando aquí, pero entonces nos vamos a engordar, pero mañana hacemos ejercicio, pero no sé qué. O sea, es una conversación que tenemos muy normalizada y que la idea pues es ir aprendiendo todos a hacer otro tipo de enfoques, que la única validación que hagamos no sea solamente si alguien es bonito, La feo, física, gordo, ajá. no, que tengamos muchos puntos para reconocer, para valorar, para referirnos a alguien, para describir a alguien, que en la mesa busquemos comunicación que sea agradable, que no sea estar molestando con la comida y el cuerpo, sino que Ujú. temas que podemos tomar, que los comentarios que hacemos con el afán de acompañar, porque siempre queremos acompañar y ayudar, a veces estamos generando un enfoque contrario cuando señalamos tanto esa parte de la comida. Es un proceso que todos estamos apenas como acabando de entender y de aprender, porque sí, efectivamente, esto lo teníamos 100% normalizado. Y Y aunque fíjate, Vicky, sí, que cuando yo hablo de esto con los papás de los pacientes y estamos ahí hablando y les empiezo a explicar, muchas veces ellos también dicen, oye, tienes razón, nos va a servir a todos. O sea, ahí también hay un aprendizaje y de alguna manera se dan cuenta, claro, yo me acuerdo, es que mi mamá era así, o mi tía era así, o sí, voy a empezar a tratar de hablar diferente hasta conmigo misma. O sea, y fíjate que nunca hay maldad de parte del cuidador, cuando, claro, en la familia se habla mucho de dietas, lo tenemos que señalar, sí, porque el ambiente está manteniendo la enfermedad. Pero mi invitación es a señalarlo no desde el juzgar, sino desde el instruir. Y así el paciente y los cuidadores lo van a encontrar mucho más útil y va a ser mucho más fácil entonces empezar a ponerlo en práctica y que verdaderamente esas cenas familiares vayan al favor del equipo terapéutico y no en contra. sí, definitivamente, pues es que todos estamos en proceso de aprendizaje y de construcción infinita, o sea que también seguimos aprendiendo a comunicarnos en muchos temas y los papás, como hablábamos hace un rato, ay, a veces de verdad están tan desesperados que hasta el chantaje emocional recurren con tal de buscar que su hijo o su hija se recupere Ujú, y recurren a cualquier herramienta con el ánimo de mejorar. Obviamente en el proceso, en la terapia, en los acompañamientos, en la experiencia van aprendiendo pues qué les funciona mejor y ujú. la comunicación asertiva pues va a ser útil para todos con o sin un trastorno de la conducta alimentaria. Este tema pues de la comunicación, digamos, y de todo el énfasis en el cuerpo no es el que causa la enfermedad pues es un factor, es multicausal porque alguien está Ujú, dando pues que qué otros factores hay. Entonces pues no es solamente que haya un factor ambiental como la presión en la búsqueda de un cuerpo y la búsqueda de una alimentación X, obviamente también hay unos factores genéticos, una predisposición desde la personalidad, los rasgos que ujú. con el perfeccionismo o con los de impulsividad, pues hacen un poco más fácil que se puedan presentar estos trastornos Ujú. y pues también el momento de vida que se está viviendo. O sea, es la conjunción de varios factores, no es uno solo. Aquí se suma como todo en medicina, digamos, es una mirada desde todas las dimensiones biopsicosociales. Entonces, toda la sumatoria de esto pues es lo que va a predisponer hacia un trastorno. Exacto. Dando aquí, pues si había otros factores que influyeran en el tema. Hay un par de capítulos que me gustan mucho de tu libro. Por acá hay uno que habla del triángulo de la alimentación y el otro que es el del comedor sabio, que me parece Ujú. que termina pues que van concluyendo como toda la parte, digamos, del libro hacia, ya después de explicar los trastornos de la conducta alimentaria, el apoyo a las familias, etcétera, etcétera, ya luego se va hacia estos capítulos, pues que es como ya como hablando de, sí, de esto que estamos diciendo hoy, como todo lo que para todos va a ser de utilidad entender, ¿no? Ujú. Ese concepto del comedor sabio a mí me pareció muy chévere. Ese concepto yo lo aprendí de una nutricionista que trabaja
vive en Texas y ella trabajó mucho tiempo en los Eating Recovery Center. Y entonces este concepto a mí me gustó mucho porque es una mirada mucho más empática en cuanto a mí qué me sirve para estar sano, ¿sí? Entonces, ahora pues cuando nos encontramos cuando estamos trabajando con pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, al principio somos muy rígidos en decir, se tiene que comer estas veces al día, tiene que cumplir la pauta, tiene que hacerlo, ¿sí? Digamos que tratamos como de mandar unas indicaciones muy estrictas con el objetivo de volver a reestructurar hábitos que de alguna manera se han perdido por la enfermedad. Pero luego entonces entramos en, bueno, pero toda la vida voy a tener que ser como tan rígida cuando ya yo no tenga, digamos, la voz de la enfermedad tan presente, yo voy a poder mover, si no tengo hambre, puedo saltarme el momento de comida porque Ana me dice que no me lo puedo saltar nunca. Entonces ahí es cuando este concepto del comedor sabio me encanta y es, el comedor sabio es aliarse con la voz enferma, con la voz sana y es decir a mí en este momento qué me conviene. Y a mí me gusta verlo como si la decisión respecto a la comida viene desde el pensamiento dieta, desde la voz de la enfermedad mandándome, entonces yo tengo que irme hacia lo mecánico y hacia lo que tengo que hacer. Si la decisión que yo estoy tomando en comida viene desde mis sensaciones, lo que necesito, lo que me hace bien, lo que en este momento está bien para mi cuerpo, entonces puedo irme hacia la comida un poco más intuitiva. Entonces es encontrar, es tratar de buscar en la mayoría de las personas que busquemos es la voz sana de qué me está llevando a mí a tomar esta decisión. Si la decisión por la que yo estoy tomando no salir hoy al restaurante es porque siento que ya he comido mucho y tengo eh, y tengo un paseo de playa este fin de semana y creo que no merezco comer por más de que me muera salir a comer con mis amigas, la decisión no es sana y esa decisión no viene desde la mente sana. Entonces ahí la respuesta es exponte y vete a comer. Así en ese momento la voz me esté diciendo es mejor que te quedes porque tú no mereces comer. ¿Sí? Entonces es como la transición de cómo podemos pasar de tener una alimentación muy rigurosa y muy rígida que me está sacando de la enfermedad a poder después tomar mis propias decisiones de en qué momento ya puedo también decir, bueno, yo creo que ya estoy sano y ya puedo empezar a ver la comida de una manera mucho más intuitiva. Tú hablabas, hablando de la voz enferma y la voz sana, que me parece que son claves para la gente entender. Pues todos tenemos como ese Pepe Grillo que nos habla en la cabeza y nos dice, va por aquí, estás haciéndolo bien, no, no lo estás haciendo bien. Y en el tema de la conducta alimentaria, cuando hay un trastorno, ese Pepe Grillo se vuelve lo más maloso del planeta, como el diablo, como dices tú en el libro, más o menos como una voz negativa que todo el tiempo te está diciendo, no comas, no, no te sientas bien, si estás calientico es porque eso está mal, porque deberías estar es frío, tiritando y sintiéndote como enfermo y débil, porque eso es lo que la enfermedad dicta, ¿no? Entonces, esa es como esa voz negativa, esa que lleva a que no debes comer o que debes purgarte o que debe aparecer algún síntoma alrededor, con la idea de que supuestamente vas a estar mejor, pero claramente pues vas a estar enfermándote. Y esa voz sana pues es esa otra que se va entrenando y que por fortuna se logra en los trastornos de la conducta alimentaria, así se demora en un tiempo, porque hablábamos hace un ratito, pues que a veces los tratamientos son largos, pero puede que se demoren un tiempo, pero la mayoría de los pacientes sí llegan a ese Sí. momento de encontrar un punto más objetivo, de que puedan mirarse con una forma mucho más equilibrada, encontrar decisiones mucho más sabias y pueden volverse ese comedor sabio.
Ese es un énfasis importante porque a veces los pacientes piensan, no, pero es que si yo me trato, la idea es que quieren que coma de todo a todas horas y que me engorde y que no, la idea es que se vuelva esa parte más sabia eh, y pues saludable en el sentido de estar bien. Es exacto, es tal cual, o sea, no, el objetivo finalmente no solamente es un tema de aumentar o no de peso, al final el objetivo es mejorar la relación con la comida. Ese es el objetivo principal. Yo le llamo ser funcionales, volver a la vida, es que la comida es parte de la vida, es volver a tomar decisiones desde la libertad y no desde el miedo. Estar con un trastorno en la conducta alimentaria realmente es vivir con miedo. ¿Mm? Es vivir con una voz que todo el tiempo está hablando de el miedo de no verme como debería verme y de no poder comer lo que yo quiero comer. Entonces, a mí me gusta también sacar de la ecuación solamente el tema peso, ¿m? Porque eso angustia mucho a los pacientes. ¿Sí? A mí solamente me quieres ver es que yo esté aumentando de peso o que no, no, ¿sabes qué? Cada paciente es distinto. En cada enfermedad, el objetivo desde lo nutricional es distinto. A veces hay un tema de recuperación de peso, sí o sí, pero a veces no. Pero en la otra parte de la relación con la comida, siempre el objetivo va a ser el mismo y es volver a tener una relación con la comida funcional, agradable, ¿m? Placentera. Estabas hablando del miedo, creo que esa es una característica a tener en mente. Si lo que yo estoy haciendo para estar bien y cuidarme me da miedo, tal vez ese no es, por ahí no es, Por porque ahí no es. puede ser Sí, que me genere miedo, angustia, parálisis. Si lo estoy haciendo bien, debo sentirme bien, con fuerzas, como con ganas de hacer ese movimiento que quiero hacer, con la tranquilidad de que está bien para mí. Si lo que me está generando miedo, seguramente por ahí no voy por el camino. claro, claro. O sea, en nuestro objetivo de sentirnos bien y tener un estilo de vida más saludable no puede generarnos ansiedad, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Sí, ese es un punto como a tener muy en mente, eh, que hablando de lo integral que hablábamos ahora, que si lo que yo hago me hace sentir pleno, que está correcto, que no me toca esconder, a un adolescente no le toca esconderse de los papás, que puede comer con otras personas, que puede comer en otros escenarios, pues quiere decir que seguramente intuitivamente ahí está haciendo algo que puede ir bien, pero si es algo que está generando parálisis, no puedo salir, no puedo estar con otras personas, algo no va dentro de lo que se esperaría que sea cuidarse, ¿no? Porque a veces pues se desdibuja mucho ese tema de cuidarse. De cuidarse, exacto. Abramos entonces aquí como para ir clausurando como unos minutitos de preguntas, a ver si alguien tiene por aquí alguna inquietud, algo que quieran. Por ahí vi una que aquí está hablando, dice que si una de las claves para evitar los TCA es no juzgar entre alimentos buenos y malos, cómo manejarlos en la coyuntura en que en las leyes del etiquetado puede satanizar azúcares, por ejemplo. Realmente sí, o sea, hablar de alimentos buenos y malos no es recomendable. Em, Estamos ante esta ola, digamos, de los etiquetados. Creo que aquí, cuando no podemos pelear, si ya salió el etiquetado, lo que tenemos que aprender entonces es aprender a leerlos. O sea, verdaderamente, ¿qué es lo que nos está diciendo esta etiqueta? Y meter ese alimento dentro de lo que yo te decía, que es la flexibilidad del qué comer, ¿sí? En ese triángulo que tú estabas haciendo énfasis del qué y del cómo, del cuándo, el qué implica el qué como, el qué estoy comiendo. Dentro del qué, yo llamo que hay alimentos necesarios que necesito, que no tengo de otra. Hay alimentos que no están sujetos a discusión. Yo necesito comer suficiente cantidad calórica, si no, no voy a tener la energía suficiente para vivir, para crecer, para desarrollarme como persona física e intelectualmente.
dentro de esa suficiencia calórica, yo tengo que tener frutas, y tengo que tener verduras, y tengo que tener proteínas, y tengo que tener carbohidratos, y tengo que tener grasas. Es decir, hay alimentos que son necesarios. Dentro de ese mismo que hay alimentos que son agradables. Las corrientes americanas les llaman el fan food. Es parte del que. No podemos satanizarlos. No. Entonces ahí es cuando yo digo, vamos a ponerles un hábito, pongámosles un momento, ¿sí? Pongámosles una manera adecuada de comer, con conciencia plena, presentes, estando ahí, disfrutándolos. Entonces, el etiquetado ahora obligatorio nos va a tocar es enseñar a leerlo. ¿Qué significa eso? Exactamente ese rojo, ¿qué significa? No, veamos qué es lo que hay aquí, veamos qué es este alimento y entonces si a mí me gusta, veámoslo en mi rutina, en dónde lo puedo poner. De pronto no para todos los días, pero sí puedo comerlo y puedo comerlo sin culpa, es lo más importante acá. Sí, definitivamente una de las claves de la vida que yo siempre enfatizo mucho es como mirar todo con un equilibrio, no irnos a ningún extremo de que todo es bueno, todo es malo, es un equilibrio que para cada uno de nosotros tendrá un significado diferente, ¿no? Entonces, pues sí, tendremos que ir aprendiendo a entender esas etiquetas y cómo las vamos a manejar cada uno de nosotros dentro de nuestras decisiones y dentro de ese comedor sabio, ¿no? Dentro del comedor sabio, exacto. Sí, ahí es como al entenderlas, pues ver qué eso que va a significar para cada uno de nosotros dentro de nuestra edad, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos de alimentación y nuestros gustos, porque tú estabas hablando de esa parte que no solamente pues comer implica pues la salud y demás, sino que está también esta parte del gusto, de disfrutar, de predilecciones que se puedan tener y pues eso tampoco se puede ni sacar ni exagerar, nuevamente pues encontrarle ese punto de equilibrio. Exacto. Es que fíjate que es que hasta cultural. Es que cuando viajamos, muchas veces pensamos es en qué vamos a comer, ¿sí? O sea, como, porque al final dentro de la cultura, el clima, los colores, también están los sabores, ¿no? Entonces, es parte de la vida, es parte de la comida y es parte de un disfrute. Sí, parte de lo que uno conoce de ir a otros sitios es eso, parte de la cultura es esa gastronomía y hasta se termina uno ganando el dolor de barriga porque le cae mal un alimento que no había probado, pero es parte de ese conocer. Y es parte de la experiencia y es parte de entender que a lo mejor eso me sienta mal y entonces dentro de la experiencia pues no lo vuelvo, no, pues de pronto aquí en Aprendí. chuleado, sí, esto no aprendí. Em, pero sí, es parte como la comida es parte de lo que somos como familia, como cultura, como comunidad. Por otro lado, también en los trastornos de la conducta alimentaria, el foco se da en la comida. Y entonces también nuestra labor es abrir y ver el panorama completo, ¿sí? Y cómo el cuerpo es solamente una partecita de lo que yo represento. Hay mil otras cosas. En un viaje la comida es una partecita, pero también hay otro paisaje, ¿sí? Entonces ahí también estamos en no ir en el equilibrio que tú estás diciendo, que el equilibrio es la clave, pero el equilibrio a veces no es fácil encontrarlo. Y es, Además, porque cuando uno logra medio balancear, eso rapidito y se les cuadra, uno toca volver a balancear. y entonces ahí, ¿qué necesitamos? Compasión, para aprender de pronto a equivocarnos, para sentirnos a veces mejor que otras veces, para saber que el cuerpo cambia, para saber que el peso varía, para saber que hay contextos en la vida, ¿sabes? No siempre estamos en los mismos momentos en donde yo puedo siempre llegar y preparar mi almuerzo, simplemente ahorita, entonces esta es una semana en que he pedido muchos más domicilios, entonces me lo permito y compasivamente sé que este fue mi contexto de ahorita. Eh, y cuando estamos en un trastorno, la flexibilidad que implica saber que es que la vida es de momentos
y que esto no implica y que yo no me tengo que poner en una categoría de como bien o como mal. Ahí es cuando yo empiezo entonces a tener unas actitudes muy rígidas frente a la comida, ¿sí? Entonces, ver que son contextos, que hay momentos, que puedo tener, que puedo ser compasivo ante muchas decisiones, ante muchos momentos de mi cuerpo, ante muchos momentos en los que estoy comiendo, y que la comida y el cuerpo es una parte de la vida, pero no es todo. Sí, a veces ponemos la aguja del bienestar enfilada solamente a lograr ese objetivo y esa es una parte importante, pero no se puede quedar como lo único que nos hace valiosos, lo único que nos hace como personas que podemos tener algo para mostrar, sino que es un pedacito y no hay que perder el foco de lo que como seres humanos nos hace en muchos factores de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestras capacidades, de nuestras virtudes, de nuestras creencias. Tenemos muchas cosas que nos configuran y que nos hacen diferentes, importantes, valiosos, Ujú. más allá de lo que digo yo, el estuche, como en los regalos, el empaque es bonito y uno se esmera pues en que quede bonito, pero lo que importa es lo que viene adentro. Entonces este estuche que nosotros tenemos, pues sí, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo de la mejor manera para lo que cada uno de nosotros pueda lograr, pero lo valioso no está solamente en esa parte de la apariencia del empaque, sino todo ese contenido que nosotros somos, buscando ese equilibrio en todas las áreas, ¿no? Porque incluso personas sin trastornos de la conducta alimentaria sufren mucho con esa parte de la apariencia y de no encajar en ciertos estándares. Y en las personas que tienen los trastornos alimentarios, pues ese sí es el foco de la vida y donde todo se mueve para lograr un objetivo alrededor de la imagen corporal. Ujú. No nos han llegado por aquí más preguntas. Algo que quisiera tú como resaltar para cerrar nuestra charla del día de hoy. Vicky, no, yo creo que hemos hablado de varias cosas. Yo te agradezco mucho esta invitación. Agradezco que hayas leído el libro tan detenidamente. Veo que hiciste una buena tarea. Claro, además porque me pareció lo que decía, pues que es asequible, que eh, abarca muy bien todo el tema y pues que lo clave de lo que quería yo hoy con esta conversación, uno, pues seguir hablando de los trastornos de la conducta alimentaria para que recordemos pues que esto hay que tenerlo en mente, las señales de alarma, que esto existe, que son enfermedades que las personas sufren, que las familias también deben tener ese apoyo y ese entendimiento, pero sobre todo que ojalá esa parte alimentaria pues no se vuelva ese enemigo, sino que esa parte alimentaria la podamos mantener como ese balance de la vida y no tengamos que entrar en esa guerra por el tema de la alimentación. Ojalá es que cada vez podamos ver menos trastornos hasta que desaparezcan y podamos tener una vida mucho más plena en todas las áreas. Pero mientras tanto, pues todavía estos trastornos están aquí y tenemos que seguir pues trabajando por entenderlos y por tener pues Ponerlos en la cena. Exacto. Ujú. este tipo de Y hablar cada vez más esa, abiertamente para que no haya vergüenza, para que haya, si nosotros vemos esto que se diagnostica, ¿tú te imaginas la cantidad de trastornos subdiagnosticados que hay por ahí? claro, cantidades, porque es muy difícil dar ese paso a identificarlo, reconocerlo, aceptar, dar el paso al tratamiento. Ujú, Y pues como todo lo que tiene que ver como con la parte de salud y salud mental en especial, como que nos genera siempre tantas piquiñas y tantos temores, pues en la medida que vamos haciendo más conversaciones, vamos entendiendo, vamos preguntando, vamos hablando, ujú. el monstruo va teniendo menos poder cuando podemos delimitarlo, hablarlo, ponerle nombre y ponerlo de frente para poderlo enfrentar. Así es. Vicky, muchísimas gracias Pues por a ti, este espacio. muchísimas gracias y bueno, pues espero que por ahí pronto tengamos un nuevo encuentro para seguir conversando de estos temas tan valiosos. Que tengas muy buena noche. Muchas gracias para todas las personas que nos acompañaron. Un feliz descanso para todos. Gracias. Hasta luego.